Fui yo. Fui yo quien, delante de más de 200 personas, con el sol de la tarde cayendo a plomo sobre la plaza, le arranqué de las manos a una anciana una pequeña imagen de la Virgen y la estrellé contra el suelo al grito de «Esta idolatría no salva a nadie». El sonido de la escayola haciéndose añicos contra las baldosas fue mi amén, el aplauso de mis seguidores, mi gloria. Ese día, mi orgullo era tan grande, tan inmenso, como mi ceguera. Y esa es la historia que vengo a contar. La historia de cómo un hombre que creía tener a Dios de su lado tuvo que caer al infierno más profundo para descubrir dónde estaba realmente el cielo. Esta es mi confesión, y es lo más difícil que he hecho en mi vida. Si sientes que este testimonio puede tocar a alguien, si crees en el poder de la transformación y en las segundas oportunidades, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina todo. Dale a me gusta, para que este mensaje llegue a más personas que quizá lo necesiten. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me dará muchísima fuerza saber que no estoy solo en esto, que hay alguien al otro lado. Me llamo Ricardo, tengo 58 años y durante más de 30, mi vida fue un púlpito. No uno de madera y oro en una catedral, sino uno forjado en la calle, en locales alquilados y sobre todo en Internet. Fui pastor, un pastor convencido, de esos que hablan con fuego en la garganta y la certeza absoluta de poseer la única verdad. Mi ministerio se construyó sobre un pilar de granito, la denuncia feroz, incansable, de lo que yo llamaba la gran apostasía mariana. Para mí, cada rosario, cada medalla, cada imagen de esa mujer a la que llamaban Madre de Dios, no era más que una afrenta directa al único y verdadero Salvador, una bofetada a Cristo. Y mi misión, la que yo creía que Dios me había encomendado, era despertar a la gente de ese engaño. Mi retórica era fuego, mis sermones eran batallas y mi canal de Internet, mi principal campo de guerra. No había matices en mi mundo. O estabas con la verdad pura de la Escritura, mi verdad, o estabas sumido en la idolatría pagana que el catolicismo, según yo, había disfrazado de cristianismo. Mi vida era mi mensaje. Mi familia era el testimonio viviente de mi victoria. Mi esposa, Elena, había sido católica. Yo la rescaté, así lo decía yo, la saqué de las tinieblas de la tradición y la llevé a la luz de la palabra. Ella abandonó todo por mí, por mi fe. Y nuestra nieta, la pequeña Sofía, de apenas 8 años, era la prueba de que mi legado era puro, una niña criada lejos de lo que yo consideraba supersticiones y cuentos de viejas. El recuerdo de aquel día en la plaza sigue quemándome en la memoria como una brasa. Era una de nuestras prédicas al aire libre. Habíamos conseguido el permiso del ayuntamiento, montamos un pequeño escenario, un par de altavoces, y la gente vino. Siempre venían. Algunos por curiosidad, otros porque mis palabras les daban la certeza que ansiaban. Yo estaba en mi elemento, con la Biblia en una mano y el micrófono en la otra, denunciando la falsedad de las apariciones, la inutilidad de rezarle a los santos y sobre todo el gran engaño de María. Y entonces la vi. Una mujer mayor, muy mayor, sentada en un banco de piedra en primera fila. Tenía el rostro surcado de arrugas, como un mapa de una vida larga y difícil. En sus manos, que temblaban un poco, sostenía una pequeña estatuilla de la Virgen. Era de esas de escayola barata, pintada con colores vivos, probablemente comprada en alguna tienda de recuerdos religiosos. Pero la forma en que la miraba, la devoción en sus ojos, me enfureció. Sentí una oleada de celo religioso, una ira santa que me recorrió el cuerpo. Era la encarnación de todo lo que yo combatía. Era la idolatría, allí, a 2 metros de mí, desafiándome. No lo pensé. Bajé del pequeño estrado, caminé hacia ella. La gente se calló. El murmullo cesó. Solo se oían mis pasos. Me detuve frente a la anciana. Ella levantó la vista,
asustada. «Señora», le dije, con una voz que pretendía ser compasiva, pero que estaba cargada de juicio, «eso que tiene en las manos no puede salvarla. Es un trozo de yeso, es un ídolo, solo Cristo salva». Ella apretó la imagen contra su pecho como si fuera un tesoro. Sus labios murmuraron algo que no entendí. Y fue ese gesto, ese acto de proteger su fe, lo que me hizo perder el control. Se la arranqué de las manos. Fue fácil. No opuso resistencia, solo un pequeño gemido de sorpresa y dolor. Sostuve la estatuilla en alto para que todos la vieran. «Esto», grité con toda la fuerza de mis pulmones, «esto es lo que os aleja del Dios verdadero». Y sin más, la arrojé con violencia contra el suelo. El golpe seco, el estallido de la escayola en 1000 pedazos blancos y azules, resonó en toda la plaza. Por un instante hubo un silencio sepulcral. Vi las lágrimas en los ojos de la anciana. Vi la conmoción en algunas caras. Pero entonces, mis seguidores empezaron a aplaudir. Primero unos pocos, luego más y más, un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación. Y yo, en medio de aquel ruido, me sentí como un profeta, un guerrero de Dios. No sentí vergüenza. No sentí piedad. Sentí que había cumplido con mi deber. Había destruido un ídolo. Había defendido la fe. Esa noche, al llegar a casa, le conté a Elena lo que había pasado, y lo conté con orgullo. Ella no dijo nada, pero vi una sombra en su mirada que en aquel momento no supe o no quise interpretar. Yo estaba ciego, completamente ciego, convencido de que mi guerra era justa y mi causa, la de Dios. No tenía ni la más remota idea de que el eco de aquel sonido, el de la imagen rota, volvería para atormentarme en la noche más oscura de mi vida. La vida, después de aquel acto en la plaza, siguió su curso con una velocidad vertiginosa. Mi ministerio floreció. El vídeo del incidente, grabado por uno de mis fieles, se hizo viral en ciertos círculos. Me llovieron las invitaciones para predicar, las donaciones aumentaron, y mi canal de internet se convirtió en una referencia para aquellos que compartían mi celo, mi furia. Me sentía invencible, un David moderno que había derribado a Goliat con una sola pedrada de verdad bíblica. Estaba en la cima de mi propio mundo, un mundo que yo mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con versículos sacados de contexto y una soberbia del tamaño de una catedral. Y como suele ocurrir cuando uno vuela demasiado cerca del sol, no vi venir la caída, no la oí acercarse. Simplemente ocurrió. Todo empezó con una tos seca y persistente en el pequeño pecho de Sofía. Al principio no le dimos importancia. Es lo normal en los niños, un resfriado, una pequeña gripe de temporada. Elena le preparaba caldos calientes y miel con limón. Yo oraba por ella cada noche, con la misma autoridad con la que predicaba. «En el nombre de Jesús, esta enfermedad se va», declaraba sobre su cabecita febril. Pero la enfermedad no se iba. La fiebre subía, implacable. Su respiración se volvió dificultosa, un silbido agudo que nos helaba la sangre. En menos de 48 horas, nuestro mundo se redujo al espacio claustrofóbico de una ambulancia, con el ulular de la sirena como la banda sonora de nuestra peor pesadilla. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y estériles, un universo aparte con su propio olor, el olor a desinfectante y a miedo. Las palabras de los médicos eran como martillazos: neumonía fulminante, insuficiencia respiratoria aguda, pronóstico reservado. Cada término técnico era un clavo más en el ataúd de nuestra esperanza. Y entonces, la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos. Un lugar donde la vida y la muerte bailan un vals silencioso al ritmo de los monitores. Ver a mi Sofía, mi pequeña guerrera de 8 años, mi legado, intubada, con el pecho subiendo y bajando, no por su propia fuerza,
sino por el siseo mecánico de un respirador. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entero. Aquella niña, tan llena de vida, ahora parecía un pajarillo frágil atrapado en una red de cables y tubos, su piel pálida, sus ojos cerrados. El único sonido de vida era el pitido incesante y monótono de las máquinas que la mantenían aquí, con nosotros. Fue allí, en esa sala de espera con sillas de plástico incómodas y una luz fluorescente que parpadeaba sin piedad, donde mi fe, mi gran y robusta fe, comenzó a desmoronarse. Oré. Oh, claro que oré. Oré como nunca antes en mi vida. Oré con la desesperación de un náufrago. Recité cada versículo sobre sanidad que conocía. Reclamé cada promesa divina que había predicado desde mis púlpitos. Grité. Sí, grité en el silencio de mi alma. Le exigí a Dios una respuesta, un milagro. Yo, que había luchado sus batallas. Yo, que había defendido su nombre y su pureza. Yo, que había destruido ídolos en su honor. ¿Acaso no merecía una respuesta? Pero la única respuesta que recibía era el silencio. Un silencio denso, pesado, un silencio que se pegaba a las paredes y que parecía burlarse de mis súplicas. Mis palabras, que antes movían multitudes, ahora rebotaban en el techo aséptico del hospital y volvían a mí, vacías, huecas, impotentes. Por primera vez en mi vida, sentí que Dios no me escuchaba. O peor aún, que no estaba allí. Los días se convirtieron en una tortura borrosa de café malo, breves cabezadas en el sillón y los informes médicos siempre desalentadores. No hay cambios. Sigue estable dentro de la gravedad. Mis seguidores oraban, organizaban cadenas de oración, me enviaban mensajes de ánimo, pero nada funcionaba. El gigante de la fe, el pastor Ricardo, era ahora solo un abuelo aterrorizado, encogido en un rincón, viendo cómo la vida de su nieta se escapaba como arena entre los dedos. Y en medio de esa desolación vi a Elena. Estaba sentada a mi lado, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En un momento en que creyó que no la miraba, la vi sacar de su bolso algo pequeño, algo que guardaba en un pañuelo. Con manos temblorosas, lo desenvolvió. Era un rosario. Un viejo rosario de cuentas oscuras y gastadas, probablemente el que su madre le había dado, el mismo que yo le había obligado a tirar a la basura hacía 30 años. El viejo Ricardo, el pastor, rugió dentro de mí. Una oleada de ira y de indignación me subió por la garganta. ¡Idolatría! ¡Aquí, ahora! Pero la voz no salió. Se quedó ahogada en un nudo de impotencia. ¿Con qué autoridad podía yo decir nada? Mis gritos al Dios verdadero no servían de nada, y ella, en su desesperación, se aferraba en silencio a lo único que le quedaba, a un recuerdo, a una fe que yo le había arrebatado. Me derrumbé. No físicamente, sino por dentro. Me rompí en 1000 pedazos, como la estatuilla de escayola en la plaza. Y en esa oscuridad me sentí el hombre más solo del universo. Sé que no estoy solo ahora porque tú estás al otro lado, escuchando. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si alguna vez te has sentido así de perdido o desesperado, te pido que le des un me gusta a este vídeo para que pueda llegar a alguien que necesite oírlo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, porque lo que pasó en las siguientes horas, en la quietud de esa madrugada, en el punto más bajo de mi existencia, desafía toda lógica y explicación. Y necesitas escucharlo. Me quedé allí, hundido en aquel sillón de plástico roto por dentro, un hombre que había construido un imperio sobre la certeza de su fe y que ahora no era más que un montón de escombros. La imagen de Elena, aferrándose a su rosario como a un clavo ardiendo, se repetía en mi mente. No sentí rabia, sentí una profunda y amarga envidia. Ella tenía algo a lo que agarrarse. Yo ya no tenía nada. Mi Dios, el Dios de mis sermones de fuego y azufre, guardaba un silencio atronador. Estaba solo, completamente solo en el corredor de un hospital,
con el eco de mis propias palabras vacías como única compañía. Y fue en ese preciso instante de abandono total, cuando ya no esperaba nada de nadie, que una sombra suave se detuvo a mi lado. Levanté la vista. Era una mujer menuda, de edad indefinida, vestida con un sencillo hábito de monja. Llevaba una pequeña insignia que la identificaba como voluntaria del hospital. Su rostro era sereno, con unas arrugas amables alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas, no de juicios. Esperé el reproche, la discusión teológica, el «se lo dije». Pero no llegó. Se sentó en la silla de al lado en silencio. Pasaron 1, 2, 5 minutos. El único sonido era el zumbido de la máquina de bebidas al final del pasillo. Finalmente habló. Su voz era tan suave como su presencia. «Soy la hermana Ana», dijo. «A veces vengo y me siento con las familias. No hace falta que diga nada». Yo no respondí. ¿Qué podía decir? Ella pareció entenderlo. «He visto a su nieta», continuó. «Es una luchadora». Un nudo se formó en mi garganta. Asentí sin poder hablar. Entonces hizo algo que me desarmó. Me miró directamente a los ojos, sin una pizca de lástima, solo con una compasión inmensa. «Sé quién es usted, Pastor Ricardo. He visto algunos de sus vídeos». El corazón me dio un vuelco. Ahora sí, pensé, ahora viene el sermón. Pero ella continuó. «Y sé que debe estar sufriendo lo indecible. Cuando la razón y la fe que conocemos no dan respuestas, el corazón se queda a oscuras». Se hizo otro silencio, y luego, con una delicadeza infinita, me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Con su permiso», dijo, casi en un susurro, «me gustaría entrar y rezar un rosario junto a la cama de Sofía, en silencio. A veces, cuando nuestras palabras de padres o abuelos ya no llegan, las de una madre sí lo hacen». El universo se detuvo. Cada fibra de mi ser, cada célula de mi cuerpo entrenada durante 30 años para combatir aquello, gritó en silencio. «Idolatría, herejía, una abominación». El pastor Ricardo, el guerrero de la fe, el que había destrozado la imagen de esa misma mujer en la plaza, debía levantarse y expulsarla de allí. Debía darle una lección bíblica, citarle Éxodo 20, denunciar su paganismo. Pero no pude. De mi boca no salió ni una palabra. Levanté la vista y la miré. Y en sus ojos no vi un desafío, no vi proselitismo. Vi la misma desesperación que sentía Elena. Vi un ofrecimiento puro, un último recurso. Y me di cuenta de una verdad terrible. Mis oraciones, mis gritos, mis exigencias a Dios no habían servido de nada. Estaba en el fondo del pozo. No tenía nada que perder. ¿Qué más daba ya? Y entonces el gran pastor Ricardo, el león de la verdad, se rindió. Con un gesto casi imperceptible, apenas un movimiento de cabeza, asentí. Le di permiso. La vi levantarse, darme una leve palmada en el hombro y caminar hacia la puerta de la UCI. La vi hablar con la enfermera y desaparecer dentro. Y yo me quedé allí, derrotado, vacío, el hombre más hipócrita y fracasado del planeta. Apoyé la cabeza contra la pared fría y por primera vez en décadas no recé. Simplemente cerré los ojos y dejé que la oscuridad me engullera. No sé si dormí o si perdí el conocimiento. No hubo sueños, no en el sentido tradicional. Fue más bien una inmersión. De repente ya no estaba en el hospital. Estaba de nuevo en la plaza. El sol de la tarde, el murmullo de la gente, y frente a mí la anciana. Vi sus ojos llenos de lágrimas, sus manos temblorosas y vacías. Escuché de nuevo el sonido, ese horrible crujido de la escayola haciéndose añicos contra el suelo. Pero esta vez el sonido no se detuvo. Se repitió una y otra vez, como un eco infinito. Cada estallido era una puñalada en mi alma. Quería gritar, pedir perdón, pero no tenía voz. Y entonces, en medio de la cacofonía de mi propia crueldad, algo cambió. Una presencia me envolvió. No la vi,
pero la sentí. Era una calidez, una sensación de amparo, como el abrazo de una madre a un hijo que ha hecho una travesura terrible. No había palabras de condena, no había reproches, solo una tristeza infinita y un perdón que yo no merecía. Sentí una mano en mi hombro y el sonido de la imagen rota comenzó a desvanecerse, reemplazado por un silencio lleno de paz. Y en ese silencio vi los pedazos rotos en el suelo. No se unieron mágicamente, simplemente dejaron de ser un arma, un trofeo de mi orgullo, y se convirtieron en lo que eran, los fragmentos de la fe sencilla de una anciana, una fe que yo, en mi arrogancia, había pisoteado. La vergüenza me quemó por dentro, una vergüenza tan profunda, tan abrumadora que me ahogaba, y en medio de esa asfixia sentí una voz, no con los oídos, sino en el corazón. Decía una sola cosa: paz. Me desperté con un sobresalto. Una enfermera me estaba sacudiendo suavemente el hombro. Señor Ricardo, despierte. La luz del pasillo había cambiado. Era la luz pálida del amanecer. Mi primer pensamiento fue de pánico. Sofía. ¿Qué pasa?, pregunté, con la voz ronca. La enfermera tenía una sonrisa que no encajaba en una UCI. Tiene que venir. Es su nieta. Me levanté tropezando, esperando lo peor. Pero su sonrisa se hizo más grande. Ha pasado algo increíble. Venga. Entré en la habitación con el corazón en un puño y la vi. El respirador estaba a un lado, apagado. Sofía respiraba sola. Con dificultad, sí, pero respiraba. Sus párpados se movieron. Un médico joven estaba a su lado, revisando los monitores con una expresión de pura incredulidad. No me lo pregunte, porque no sé cómo explicarlo, dijo, sin apartar la vista de las pantallas. Hace 3 horas estaba en fallo crítico. Ahora, todos sus signos vitales se han estabilizado. La fiebre ha desaparecido. La infección está remitiendo a una velocidad que nunca he visto. Es médicamente inexplicable. Me acerqué a la cama, temblando. Acaricié la frente de mi nieta, ahora fresca. Ya no ardía. Y entonces mi mirada se posó en la mesilla de noche. Allí, enrollado, como una pequeña serpiente de paz, estaba el rosario de la hermana Ana. Las cuentas de madera oscura, gastadas por el uso, brillaban suavemente bajo la luz de la mañana. Y supe, con una certeza que me atravesó el alma, que nada había sido una coincidencia. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era gratitud, era vergüenza, era un universo nuevo abriéndose bajo mis pies. Si este giro en la historia te parece tan increíble como a mí, por favor, dale a me gusta para que esta luz llegue a más gente y activa la campanita, porque lo que hice a continuación, la decisión que tomé en ese preciso instante, lo cambió absolutamente todo. Salí de aquella habitación de la UCI como un autómata. Dejé a Elena dentro, llorando en silencio mientras sostenía la manita de Sofía, que por primera vez en días respondía con un leve apretón. Los médicos seguían murmurando entre ellos, revisando gráficos, usando palabras como remisión espontánea y caso de estudio. Eran explicaciones, sí, pero sonaban a excusas. Eran los nombres que la ciencia le da a lo que no puede comprender. Y yo, en el pasillo, sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Mi mente de predicador entrenada durante 30 años para la lógica, la exégesis y la argumentación implacable, se puso a trabajar a una velocidad de vértigo. ¿Coincidencia? Por supuesto que era una coincidencia. Los antibióticos de última generación, esos que tardan en hacer efecto, finalmente habían funcionado. El cuerpo de un niño es impredecible, tiene una capacidad de recuperación asombrosa. Y mi visión, aquella experiencia en el sillón, era una alucinación. Claro, el agotamiento extremo, la falta de sueño, el estrés postraumático de ver a mi nieta al borde de la muerte, todo eso podía provocar visiones, sueños vívidos. Era perfectamente racional.
Mi cerebro construía un muro de razones, ladrillo a ladrillo, para protegerme de una verdad que era demasiado aterradora para contemplar, la posibilidad de que todo en lo que había basado mi vida fuera una mentira. Pero mi alma sabía que estaba mintiendo. Me senté de nuevo en la sala de espera, ahora vacía, y el silencio ya no era de desesperación, sino de acusación. Cada vez que cerraba los ojos, no veía a Sofía sonriendo. Veía a la anciana de la plaza, veía su rostro arrugado por el dolor, sus ojos inundados de unas lágrimas silenciosas que me gritaban desde el pasado, y el sonido, Dios mío, el sonido, el crujido seco de la escayola contra las baldosas. Crack, una y otra vez. Se convirtió en la banda sonora de mi conciencia, un disco rayado que se repetía sin cesar en mi cabeza. El sonido de mi soberbia, el sonido de mi crueldad. El sonido de un corazón de piedra rompiendo la fe de un corazón humilde. Durante los días siguientes, mientras Sofía mejoraba a un ritmo que seguía asombrando al personal del hospital, aquel sonido me perseguía. Me despertaba en mitad de la noche, bañado en sudor frío. Lo oía en el tintineo de una cuchara contra una taza, en el golpe de una puerta al cerrarse. Todo era un eco de mi pecado. La vergüenza era un ente físico, una bestia que se había instalado en mi pecho y me devoraba por dentro. Recordaba mis sermones, mis vídeos, mis burlas. Recordaba haberme reído de las procesiones, llamándolas desfiles de paganismo. Recordaba haber llamado al rosario el collar de la superstición, un vano ejercicio de repetición que Dios aborrecía. Los verdaderos cristianos no necesitan intermediarios, tronaba yo desde el púlpito. Hablamos directamente con el Padre. 30 años de palabras arrogantes se agolpaban en mi garganta, pero ahora sabían a ceniza. Yo que me había erigido en juez de la fe de los demás, que había condenado a millones de personas por su amor a una mujer a la que llamaban madre, ahora vivía gracias a un acto de misericordia que venía. Lo sabía, en lo más profundo de mi ser, de esa misma fuente que yo había despreciado. La ironía era tan brutal, tan aplastante, que me dejaba sin aire. Un par de días después, Sofía ya estaba fuera de peligro y la habían trasladado a planta. Elena no se separaba de ella. Yo necesitaba aire, necesitaba escapar del olor a hospital y, sobre todo, necesitaba escapar de mí mismo. Salí a la calle sin rumbo fijo. Caminé durante horas, con la cabeza gacha, perdido en un laberinto de culpa. Y entonces, sin saber cómo, mis pies me llevaron hasta allí. Levanté la vista y la vi, una vieja iglesia de piedra, con un pórtico oscuro y unas puertas de madera maciza entreabiertas, el territorio enemigo, la guarida del dragón. Durante toda mi vida, solo había entrado en templos católicos para buscar munición para mis prédicas, para señalar los ídolos, para fotografiar las costumbres paganas. Nunca había entrado para buscar a Dios. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una parte de mí, el viejo pastor Ricardo, me gritaba que me diera la vuelta, que huyera de aquel lugar de apostasía, pero otra voz, una voz nueva, agotada y rota, me susurró que entrara. Y por primera vez en mi vida la segunda voz fue más fuerte. Si estás sintiendo la intensidad de esta lucha, si alguna vez has tenido que enfrentarte a tus propias creencias más arraigadas, dale a me gusta para que esta historia siga su camino y activa la campanita, porque lo que encontré dentro de ese lugar silencioso fue el verdadero campo de batalla. Empujé la pesada puerta y entré. El cambio de temperatura y de luz fue inmediato. Dentro hacía fresco y el aire olía a incienso, a cera vieja y a algo más, algo antiguo y sagrado que no pude identificar. El silencio era casi absoluto, un silencio denso, pesado, que no era ausencia de ruido, sino una presencia palpable. Mis ojos, acostumbrados a la luz del sol, tardaron en adaptarse a la penumbra.
rota solo por los haces de luz coloreada que se filtraban por las vidrieras y el parpadeo de decenas de velas en un rincón. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en la piedra. Me sentía como un intruso, un profanador. Cada estatua de un santo en su nicho parecía mirarme con ojos acusadores. Me detuve frente a una capilla lateral, y allí estaba ella. Una imagen de la Virgen de tamaño natural tallada en madera. Tenía al niño en brazos y una expresión de infinita melancolía y ternura. Mi primer instinto fue el de siempre, el análisis crítico. La corona dorada, el manto azul recamado en oro. «Idolatrías», gritó una voz en mi cabeza. «Un trozo de madera pintada. No puede oírte, no puede ayudarte». Pero las palabras ya no tenían fuerza. Eran los ecos huecos de un hombre que ya no existía. Me quedé allí de pie mirándola, y por primera vez no vi a una rival de Cristo. No vi a una diosa pagana. Vi a una madre. Vi a una madre que había visto a su propio hijo sufrir. Vi el dolor de una madre que lo había visto torturado y clavado en un madero. Vi la fortaleza de una madre que se había quedado al pie de la cruz cuando todos los hombres valientes habían huido. Y en ese instante, mi corazón se partió en dos. La vergüenza que sentía se transformó en un dolor físico, una puñalada en el centro del pecho. El recuerdo de la anciana, el sonido de la escayola rota, el rostro pálido de mi nieta en la UCI, el rosario en la mesilla, todo se unió en una sola y abrumadora certeza. Había estado tan equivocado, de una forma tan profunda y arrogante, que era monstruoso. Yo, que hablaba tanto del amor de Dios, no había entendido nada sobre el amor de una madre. Y entonces ocurrió algo que nunca pensé que haría. Mis rodillas, rígidas por años de orgullo y autojustificación, se doblaron. Y allí, en el silencio de una iglesia que siempre había despreciado, ante una imagen que había enseñado a odiar, el gran pastor Ricardo, el guerrero de la verdad, se arrodilló en el suelo frío de piedra y lloró. No lloré de tristeza ni de miedo. Lloré de vergüenza, de arrepentimiento y sobre todo de una gratitud tan inmensa que no me cabía en el cuerpo. Fue una rendición total, incondicional, el fin de mi guerra y el principio de todo lo demás. Salir de aquella iglesia fue como nacer de nuevo, pero sin la inocencia de un bebé, sino con el peso de una vida entera de errores sobre los hombros. El aire de la calle me pareció distinto, más limpio. Los sonidos de la ciudad ya no eran un ruido molesto, sino una sinfonía de vida. Volví al hospital, pero no era el mismo hombre que había salido de allí unas horas antes. Entré en la habitación de Sofía. Elena estaba a su lado, leyéndole un cuento en voz baja. Mi nieta, con los ojos abiertos y una leve sonrisa, la escuchaba. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué y Elena levantó la vista. Vio algo en mi cara, algo que no había visto en 30 años. No hizo falta decir mucho. Me senté al otro lado de la cama, tomé la mano de mi esposa. Esa mano que tantas veces había rechazado cuando buscaba consuelo en sus viejas costumbres, y solo pude decir 2 palabras. Elena, perdóname. Ella no preguntó por qué. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, como si una presa que llevaba 30 años conteniendo el dolor por fin se hubiera roto. Apretó mi mano y asintió. Y en ese silencio, nuestro matrimonio sanó más que en todas las décadas anteriores. Pero el mundo fuera de aquella habitación no era tan compasivo. La noticia corrió como la pólvora. Al principio, fueron llamadas de preocupación de los miembros de mi congregación. Cuando les conté con la voz más serena que pude lo que había sucedido, la preocupación se transformó en incredulidad y luego en rechazo. «Ricardo, has caído en la trampa de Satanás», me dijo uno de los ancianos. «Te ha engañado con un falso milagro para alejarte de la verdad». Otro, un joven que yo mismo había formado, me llamó llorando. «Pastor, es el shock,
el agotamiento. Ha tenido una alucinación. Vuelva a la palabra. Ahí está la única respuesta. Intentaron razonar conmigo, bombardearme con versículos, los mismos que yo les había enseñado a usar como armas. Y cuando vieron que yo no discutía, que no entraba en su juego de debates teológicos, llegó la ira. «Has traicionado a Cristo», me gritaron por teléfono. «Has cambiado al Dios vivo por un ídolo de madera y yeso». Perdí mi canal de internet, mi congregación se disolvió y los que antes me llamaban profeta, ahora me llamaban apóstata. Fue doloroso. Sí. Pero extrañamente, sus palabras ya no me herían como antes, porque yo tenía algo que ellos no tenían, la certeza de la experiencia. A cada acusación, a cada intento de convencerme de que estaba loco o engañado, mi respuesta era siempre la misma, tranquila y firme. No voy a discutir. Solo sé que mi nieta vive y que yo estaba ciego. Lo que sentí, lo que vi, fue la experiencia más real de toda mi vida. Y en medio de ese abandono, encontré un nuevo refugio. Empecé a ir a aquella vieja iglesia de piedra, al principio solo para sentarme en el último banco, en silencio. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Un día, la hermana Ana me vio. Se sentó a mi lado y no dijo nada. Solo me tendió su rosario. «Quédeselo», me dijo. «Aprenda a conversar con la madre. Ella es experta en corazones rotos». Y lo hice. Al principio me sentía torpe, hipócrita. Las palabras del Ave María se me atascaban en la garganta, pero perseveré. Y poco a poco, cada cuenta que pasaba por mis dedos dejó de ser una vana repetición y se convirtió en un ancla, en un recordatorio palpable de que no estaba solo, de que una misericordia que yo no entendía me había rescatado del infierno de mi propio orgullo. Encontré una pequeña comunidad de fe, gente sencilla que no me pidió explicaciones, solo me dio la bienvenida. Los símbolos que antes había despreciado, ahora cobraban un significado profundo. El agua bendita ya no era superstición, sino un recuerdo del bautismo que lava. Las velas ya no eran paganismo, sino una pequeña llama de fe que se ofrece en la oscuridad. Mi transformación culminó unos meses después, durante la fiesta patronal del barrio. Había una pequeña procesión y la imagen de la Virgen, la misma ante la que yo me había arrodillado por primera vez, iba a salir de la iglesia. El párroco, un hombre anciano y sabio que conocía mi historia, me pidió que dijera unas palabras antes de que comenzara. El pánico se apoderó de mí. ¿Yo? ¿Hablar delante de toda esa gente? Pero sabía que tenía que hacerlo. Me subí a los escalones de la iglesia, con un micrófono en la mano, igual que tantas otras veces. Pero esta vez no había ira en mi corazón, solo una humildad temblorosa. Miré a la multitud. Vi rostros conocidos, algunos de mis antiguos seguidores que habían venido por curiosidad, o quizás por morbo, y empecé a hablar. «Muchos de ustedes me conocen, o creen conocerme», dije, con la voz quebrada. «Mi nombre es Ricardo, y durante 30 años usé un micrófono como este para sembrar división y odio. Enseñé que el amor a la Madre de Dios era una ofensa a su Hijo, y lo creí con toda mi alma». Hice una pausa, y mis ojos buscaron un rostro en la multitud, el rostro de una anciana a la que probablemente nunca volvería a ver. Un día, en una plaza como esta, le arranqué a una mujer una imagen como la que hoy honramos y la hice pedazos en el suelo, en nombre de mi verdad. El silencio era total. Y hoy estoy aquí para decirles que estaba ciego, estoy aquí para pedir perdón. Porque cuando la vida hizo pedazos mi propio corazón, cuando mi nieta se moría y mi fe de gigante se convirtió en polvo, fue precisamente aquello que yo rechacé, aquello que yo destruí, lo que me reconstruyó desde los cimientos. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Yo grité que María no salvaba a nadie, y ella salvó lo único que me importaba en el mundo. No me salvó de la muerte física, me salvó de algo peor,
de mi propio orgullo, de mi propia dureza de corazón. Mi camino no ha sido cambiar de una etiqueta religiosa a otra, ha sido un cambio de corazón, ha sido aprender que la fe no es un arma para juzgar a los demás, sino un refugio para acogerlos. Ha sido descubrir que la misericordia de Dios es tan inmensa, que a veces nos llega a través de los canales que menos esperamos, incluso de aquellos que hemos pasado toda una vida despreciando. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si alguna vez te has sentido roto y has encontrado una mano que te ha levantado de una forma que no puedes explicar, te pido que le des un me gusta a este vídeo, para que este mensaje de esperanza pueda llegar a más corazones que lo necesiten. Y por favor, déjame un comentario. Cuéntame, ¿has vivido tú también un momento así? ¿Un milagro silencioso, una segunda oportunidad que desafió toda lógica? Leer vuestras historias me da una fuerza inmensa. Y si no quieres perderte cómo sigue este nuevo camino, suscríbete y activa la campanita. Porque al final todos estamos en la misma búsqueda, la de una fe que no nos haga más orgullosos, sino más humanos.